Buenas noches para todos. A continuación vamos a trabajar con la unidad 2, tarea 3, evaluar fuentes de contaminación. Estudiantes Carlos Andrés Ramírez, Anderson Andrés García, Lidia Esperanza Monroy, Marisol Puerto y mi persona Shirley Macera Sánchez. Entregado el trabajo al tutor Luis Manuel Bermúdez del grupo 35807-67. Introducción. En el siguiente trabajo se realiza para dar cumplimiento con la tarea 3, evaluar fuentes de contaminación del curso Caracterización de contaminantes atmosféricos con base en la investigación de información secundaria sobre actividades o procesos de operaciones desarrollados por fuente fija, tipo y consumo de combustible o de sustancias químicas implicadas en los procesos. Como en esta investigación se logra identificar como una fuente fija de contaminación las ladrilleras artesanales, sus principales emisiones de contaminantes atmosféricos durante el desarrollo de cada una de las actividades del proceso para la elaboración de ladrillos y las consecuencias ambientales que genera este tipo de empresas. También se describen los estándares de emisión admisibles aplicables y los métodos de medición que se utiliza para medir los contaminantes atmosféricos emitidos en la fuente, tanto como fase campo y la fase laboratorio, cuando algunas sustancias en el aire sobrepasan cierta cantidad o valor de referencia. Usualmente expresada en unidades de concentración, estas producen consecuencias adversas al hombre y el medio ambiente, pues la gran mayoría de empresas de ladrillo representan un alto grado de informabilidad y utilizan técnicas artesanales para la fabricación de sus productos que son implementadas por hornos que generan fuego directo a techo abierto y un espacio de terreno como patio de almacenamiento. Los resultados de nuestro trabajo colaborativo, primero fue la ubicación de la fábrica de ladrillos en India, en la ciudad de Hanhar, Haryana. Entonces observamos la ubicación, también observamos el proceso de fabricación de los ladrillos. Segundo punto, actividades o procesos de operaciones desarrollados por la fábrica de ladrillos. Es una ladrillera más grande que existe en la India, cuenta con más de 250.000 trabajadores, los cuales fabrican los ladrillos de forma artesanal con el siguiente proceso. El primer proceso, que es la etapa de maduración, en este proceso se da cuando se realiza la trituración de la arcilla. En la etapa de tratamiento previo, esta etapa se realiza una extracción manual de piedras y terrones que se hayan deshecho en la etapa de maduración. En la etapa de humidificación es cuando se realiza la adición de agua a la arcilla para poder obtener una consistencia húmeda y manejable para poder ser moldeada. En la etapa de moldeo, este proceso se encargan las señoras con los niños de moldear la arcilla y así lograr armar las filas de los ladrillos. En la etapa del secado se organizan en filas y se deja secar. Luego los niños proceden o se encargan a darles vueltas a los ladrillos que se encuentran parcialmente húmedos. En la etapa de cocción, esta se da en el momento de los ladrillos ya secos son llevados al horno para terminar de eliminar el exceso de agua, que suele ser de un 5%, llegando a estar a temperaturas muy altas, desde 90 grados centígrados o hasta 100 grados centígrados. Etapa de almacenamiento. Ya el producto terminado es ordenado por columnas para luego ser utilizados en otros procesos donde sean útiles. Cabe resaltar que esta zona, los hornos no son modernos, son hornos artesanales creados por la misma comunidad. En el tercer punto encontramos el tipo y consumo de combustible o sustancias químicas implicadas en los procesos, en este caso en el proceso de elaboración de los ladrillos. Entonces, el tipo de capacidad, hornos, unidades, entonces son de 40.000 ladrillos. El tipo de combustible es carbón térmico o el coque. Y la cantidad utilizada por kilogramos, entonces serían 3.000 o 7.000, dependiendo de la cantidad.
En el cuarto punto dice listado de contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. Encontramos el dióxido de azufre. Según las tecnologías monitoreadas, en la India oscilaron entre 0.01 y 0.52 gramos por kilogramos de ladrillos cocidos. Factores medios de emisión de dióxido de azufre, ambos aportes de energía basado y masa del ladrillo producido. Entonces encontramos la definición y las fuentes del dióxido de azufre. Los efectos de dificultad para respirar cuando se disuelven en la nariz y en las vías superiores. También encontramos la tos crónica y las secreciones en las mucosas. Esto constituye a la lluvia ácida y a fenómenos de visibilidad disminuida, de acuerdo pues a su concentración. Encontramos las emisiones de material particulado. Partículas en suspensión, aproximadamente de 0,94 millones de toneladas de material particulado por año. Según el análisis registrados con las tecnologías de la India, las emisiones de material particulado varían entre 0.09 y 1.56 gramos por kilogramos de ladrillos cocidos. Encontramos las partículas en suspensión, la definición, las fuentes y los efectos en la respiración y en el sistema respiratorio, agravamiento de afecciones respiratorias y cardiovasculares. También encontramos el monóxido de carbono, que es un 3,9 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, que a las medidas básicas en el aporte de energía para diversas tecnologías. Medidas en la India varió entre 0,32 gramos y 5,17 gramos. De aporte de energía, factor de emisión basado en la masa de la producción de ladrillos para diversas tecnologías en la India. Bueno, el monóxido de carbono, encontramos la definición, las fuentes y los efectos pueden ser mortales en corto tiempo en áreas cerradas. Reacciona con la hemoglobina de la sangre, evitando la transferencia de oxígeno. Paso número 5. Estándares de emisiones admisibles aplicables. Encontramos la resolución 0909 del 2018, por el cual reglamenta parcialmente la ley 23 de 1973, los artículos 73, 73, 74, 75 y 75 del decreto ley 2811 del 1974. Los estándares de emisión admisibles de contaminantes del aire para actividades industriales o condiciones de referencia 25 grados centígrados y 760 milímetros con oxígeno de referencia del 11%. Entonces vamos aquí en la tablita, el material particulado, el flujo de contaminantes y los estándares de emisión admisibles de contaminantes. En los métodos de medición encontramos los métodos del número 1, que da localización de puntos de muestreo para fuentes fijas. Método número 1A, determinación de punto de velocidad de muestreo para fuentes estacionarias, conductos o chimeneas pequeñas. Método número 2, determinación de velocidad de los gases y relación de flujo volumétrico. Método número 3, análisis de gas para determinación de proceso molecular seco. Método número 3, análisis de gas para determinación de factor de corrección de tasa de emisión o exceso de aire. Método número 4, determinación de contenido de humedad en los gases de la salida. Para dar inicio al monitoreo se debe conocer las especificaciones de la chimenea del horno o cámara con el fin de establecer la cantidad de puntos de medición. En nuestro análisis encontramos que la fábrica de ladrillos sí cumple con lo reglamentado en la resolución 0909-2008 de la legislación colombiana. Emisiones registradas. En cuanto a las emisiones registradas, el horno fuego con el kit de muestreo. El cual establece las normas estándares de emisión de emisiones contenidamente de la atmósfera, fuentes fijas de. A continuación, las conclusiones. Mejorar la calidad ambiental en el entorno de la ladrillera representan una gran parte de la problemática alrededor de esta actividad. La medición de emisiones es una herramienta básica para todo programa de prevención y control de la contaminación del aire. Debido a esta actividad, la ladrillera se genera grandes cantidades de material particulado. Estos focos contaminantes superan en algunos casos la norma de calidad del aire. Y por último, mostramos las bibliografías
donde sacamos toda nuestra información. Muchísimas gracias.